Jóvenes, muy buenos días. Vamos a empezar un tema que tiene también que ver con la parte de mecánica de fluidos, ¿sí? Ya sabemos que la mecánica de fluidos se puede estudiar bajo dos parámetros. Uno es cuando los fluidos están en reposo, o sea, hidrostática, y este concepto lo evacuamos perfectamente donde tuvimos conceptos de presión, ¿sí? Donde tuvimos el concepto de presión en líquidos, donde tuvimos los conceptos de diferencias de presión o cambios de presión, y donde tuvimos los conceptos de la presión atmosférica, que fue lo último que vimos. Son fluidos que están en reposo, ¿sí? Son líquidos o gases en reposo, sin movimiento. Ese fue el estudio que acabamos de ver. Ahora nos vamos a destinar a la otra parte de la mecánica de fluidos, que es la hidrodinámica. Hidrodinámica. La hidrodinámica entonces ya nos adentra al concepto del movimiento de esos fluidos, agua o gases o aire. Entonces en la hidrodinámica vamos a estudiar diferentes conceptos que van a ser muy contrarios o muy diferentes a la hidrostática, pero que se van a tener en cuenta algunos principios de la hidrostática para poder estudiar la hidrodinámica, ¿sí? Entonces nuestro estudio que empieza a partir de hoy es sobre la hidrodinámica o los fluidos en movimiento, ¿sí? Ya habíamos visto entonces en el tema anterior que un fluido es una sustancia pues formada por moléculas que en el caso de los líquidos se mantienen unidas por fuerzas de cohesión, ¿sí? Entonces las fuerzas que hacen que estas moléculas se mantengan unidas se llaman fuerzas de cohesión, y esas fuerzas de cohesión generan digamos, una característica especial en los fluidos, y es que los mantiene, digamos, unidos, aunque ellos tengan la posibilidad de cambiar su forma de acuerdo al medio que los contenga, ¿sí? Entonces, esas fuerzas de cohesión genera que esas moléculas, ¿sí? O esas partículas se mantengan unidas tanto en los líquidos como en los gases, ¿sí? Y eso también les da la posibilidad a dichos fluidos que tengan la posibilidad de moverse libremente. Entonces, ya sabemos que los fluidos más estudiados son el agua, ¿sí? El agua y el aire. Esos son los fluidos más estudiados y sobre los cuales nos vamos a enfocar. Dice, si las moléculas de dicho fluido, pues en movimiento siguen unas trayectorias paralelas, entonces nos vamos a imaginar un fluido, ¿sí? Digamos agua, y esa agua ustedes ven que va apaciguada, digamos, por el lecho de un río, y esa agua va como apaciguada, ¿sí? Entonces, esa es una característica especial de los fluidos, ¿sí? Cuando ese flujo, digamos, del fluido, ya sea agua o aire, va apaciguada. Imaginémonos, por ejemplo, una velita de esas aromáticas que la gente quema. Esas velitas, cuando las queman, ustedes ven que esas velitas las queman y empiezan a sacar un humito, ¿no es cierto? Y ustedes ven que ese humo pues sale de forma, digamos, eh, digamos que es constante, ¿sí? Organizado. Entonces, bajo esas características, ¿sí? Se puede decir que el flujo de este fluido es un flujo laminar, ¿sí? Se le denomina flujo laminar en ambos casos, aquí para un gas, aquí para un líquido. Cuando vemos el lecho de un río que va constante, suavecito, entonces hablamos de que allí hay un flujo laminar, ¿sí? Entonces esa es una característica. Cuando, digamos, este aumento de esta vela de incienso sube hasta cierta altura, empieza otras, digamos, corrientes de aire a interactuar con él, y entonces el humo se disipa y ya este flujo cambia. Digamos
que en este caso, si yo cogiese acá y pongo, digamos, un obstáculo, ¿sí? Un obstáculo en este flujo, entonces ya las líneas de este flujo empiezan a ¿qué? A intercalarse, ¿sí? Se pierde esa continuidad, ¿sí? Se pierde, digamos, ese orden, y entonces el flujo en esta parte es laminar, pero en esta parte ya deja de ser laminar y se convierte en un flujo denominado turbulento, ¿sí? Entonces los fluidos pueden moverse, ¿sí? Bajo dos parámetros, cuando el flujo es laminar o cuando el flujo es turbulento, y es cuando, digamos, las corrientes o las líneas no son paralelas. Si yo veo líneas de flujo de los fluidos paralelas, entonces digo que es un flujo totalmente laminar. Pero si veo que se entrelazan entre sí, entonces estamos hablando de un flujo totalmente turbulento. Cuando vemos un flujo laminar, la velocidad de todas las partículas y de todas las secciones paralelas de este flujo es una velocidad constante. Entonces se presenta una velocidad constante, ¿sí? En el flujo turbulento ya hay un cambio en esas velocidades, o sea que es un estudio un poco más complejo, ¿sí? Y digamos, si ustedes van a estudiar alguna carrera que tenga que ver con flujos, desde medicina, desde enfermería, donde se trabajan flujos sanguíneos, cualquier tipo de carrera de este tipo donde se trabajen movimientos de fluidos, van a trabajar los flujos turbulentos en la universidad. Aquí nos vamos a dedicar a este tipo de flujos un poco menos complejos, para que ustedes tengan los conceptos de la hidrodinámica un poco más claros, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a trabajar en el estudio que vamos a hacer a partir de este momento. Vamos a trabajar tres conceptos, vamos a tener en cuenta tres consideraciones, ¿sí? La primera consideración es que vamos a trabajar flujos laminares, ¿sí? O sea, vamos a trabajar hidrodinámica, pero en el estudio de flujos laminares. ¿Ya? Eso lo vamos a aclarar en este curso para bachillerato. Cuando usted esté en la universidad, entonces ya se mete en los flujos turbulentos, dependiendo de la carrera que usted vaya a estudiar. Otra condición o otra consideración es que los flujos son incomprensibles. Vamos a trabajar con flujos incomprensibles. Ya voy a explicar. Incomprensibles. ¿Qué quiere decir que un flujo es incomprensible? Que los aumentos de presión no alteran su densidad, ¿sí? Entonces, que yo, si tengo agua y le aumento la presión a ese volumen de agua, su densidad no va a cambiar. Entonces, eso es muy importante. Que si yo cambio la presión, entonces no aumenta ni disminuye, no se altera la densidad del líquido que estoy trabajando, ¿sí? Del fluido que estoy trabajando. Entonces, si hay aumento, pongámosle aquí, aumento, matemáticamente aumento, ¿sí? Aumento la presión, no se altera las densidades, o sea que el flujo es incomprensible. Y la otra consideración que vamos a tener en cuenta para el estudio de los flujos en movimiento en este curso es que la fricción o el rozamiento, ¿sí? La fricción sobre los fluidos es despreciable. La fricción sobre los fluidos no existe. ¿Listo? Es cero. Entonces es muy importante tener en cuenta esas tres consideraciones para que hablemos el mismo idioma en el estudio de nuestro nuevo apartado con respecto a la mecánica de fluidos, que es básicamente la hidrodinámica. Entonces, esa es, digamos, la introducción a nuestro concepto de estudio.